el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que tiene el derecho absoluto de imponer aranceles de otra forma luego del fallo de la Corte Suprema que anuló los aranceles globales. El comentario de Trump en sus redes sociales es una aparente referencia a las investigaciones que Washington lanzó la semana pasada a 60 economías. Para conversar sobre este tema, saludo con mucho gusto a Jorge Molina Larrondo. Él es consultor en políticas públicas y comercio internacional. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, muy buenas tardes, Jorge. Oiga, cuéntame, usted es experto, por supuesto, en comercio internacional, pero sobre todo en políticas públicas, sobre estas declaraciones a través de redes sociales, como ya suele hacerlo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto pues a estos aranceles que había impuesto en un primer momento a varios países del mundo. Bueno, lo que dijo la Suprema Corte el mes pasado es que concretamente no puede utilizar la Ley de Poderes Económicos Internacionales de Emergencia, la famosa IEPA, para aplicar aranceles, porque esa ley, en los 50 años que tiene de vigencia, no ha habido ninguna situación anterior en donde precisamente se diera un caso similar. O sea, esta ley no te permite aplicar aranceles. Ahora, lo que la decisión tampoco dice es que el presidente pueda aplicar aranceles a su antojo, porque para empezar, eso es una atribución que el artículo 1 de la Constitución de Estados Unidos le da al Congreso. Lo que sí puede hacer, por otra parte, es que en casos en que se considere que existe un daño potencial o una amenaza a la industria o a la economía de Estados Unidos, el presidente puede iniciar diferentes investigaciones que las tiene que realizar ya sea el USTR o el Departamento de Comercio, y en base a esas investigaciones, entonces sí se pueden llegar a aplicar aranceles. Pero esto no es una cuestión como lo que ha estado haciendo el presidente de Estados Unidos de aplicar o modificar los aranceles literalmente de la noche a la mañana. Y por eso mismo también es que entonces él recurre ahora el mes pasado a la aplicación de este 10% en base a la sección 122 de la Ley de Comercio, en donde dice que si existe un problema de balanza de pagos, Estados Unidos puede llegar a aplicar un arancel general del 15 hasta del 15%. El problema es que, Blanca, no es lo mismo un problema en balanza de pagos que en balanza comercial. Totalmente, es decir, Jorge, todo esto que ha puesto a través de sus redes sociales el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es en respuesta a estas investigaciones que Washington está haciendo, sobre todo a 60 economías, donde tú bien nos dices, para poder imponer aranceles se tiene que constatar que pues está el gobierno de Estados Unidos siendo perjudicado por ciertos productos o ciertas áreas que están, por supuesto, comprando a otras naciones, que eso no está ocurriendo en la mayoría de los casos. Efectivamente, y ahora estas investigaciones de las que estamos hablando llevan por lo menos 3 o 4 meses. Hay ocasiones como, por ejemplo, en el caso de la investigación que se hizo a China durante el primer periodo de gobierno de Trump, esa llevó incluso prácticamente 1 año y medio, casi 18 meses. Entonces, aquí, por ejemplo, Trump sale la semana pasada con que se van a realizar investigaciones en contra de sus principales socios comerciales, tanto por lo que él dice son prácticas laborales injustas o por discriminación. Nada más que también aquí hay que decir, Blanca, que el USTR es la dependencia federal más pequeña o una de las más pequeñas de todo el gobierno federal de Estados Unidos. Tiene una nómina aproximadamente de 250 personas. Entonces,
para que terminen todas estas investigaciones, pues entonces seguramente tienen que establecer prioridades y en este caso lo que a mí me parece es que las relacionadas con México y con Canadá les darían prioridad para precisamente utilizarlas como argumento de presión durante la Por revisión o supuesto. renegociación del TEMEC. Totalmente. En este sentido, Jorge, tú que eres especialista en temas internacionales y también en política pública, ¿te habías o había algún otro presidente en la historia de Estados Unidos que hubiese puesto aranceles tan altos como los ha puesto el presidente Donald Trump, donde por supuesto vemos aranceles a México, por ejemplo, el 25% en su momento, a ciertos productos hasta el 50% a otras naciones, el 30 y tantos por ciento a Suiza, sobre todo, él decía mucho del tema del acero, el aluminio, los muebles, que pues estaban afectando por supuesto la economía de Estados Unidos, donde los aranceles pues superaban incluso más del 50%. ¿Tú tienes memoria de algún otro presidente estadounidense que haya puesto pues este tipo de aranceles tan altos a otras naciones? No, al contrario. De hecho, en 1930 se publica esta ley que se le conoce como la ley Smoot-Hawley, Ujú. en donde los presidentes del Comité de Finanzas del Senado y de Medios y Procedimientos de la Cámara promovieron un arancel general del 20% para, según ellos, proteger a las empresas que estaban en el noreste de Estados Unidos de las importaciones y en ese entonces argumentando que la depresión de finales de los 20 las Claro. estaba acabando. Pero desde entonces, precisamente luego de ver los efectos tan negativos que tuvo esta ley, que incluso expandió por 2 o casi 3 años los efectos de la Gran Depresión a la economía, entonces el Congreso aprobó algunas leyes para transferirle incluso esta posibilidad de modificar aranceles al presidente, Ujú. pero hasta Trump esto no había sido al alza, siempre había sido a la baja, Claro. lo que precisamente sirvió como un incentivo clave para el crecimiento del comercio internacional. Totalmente, porque además vemos que muchos estadounidenses, muchos ciudadanos son los que están pagando justamente el incremento de estos aranceles en muchos productos que hoy van al supermercado y pagan pues mucho más por ellos. Jorge Molina, Larrondo, consultor en políticas públicas y comercio internacional, gracias por este análisis. Al contrario, y de hecho lo que dices de los reembolsos, ahí hay otra mentira, porque el reembolso no es a los países exportadores, sino a las empresas importadoras que están llevando esos productos a Claro. Estados Unidos. Pues ahí tenemos otro gran tema que tenemos que analizar. Muchísimas gracias, Jorge. Buenas tardes.